Hola y bienvenidos a Virtual Art. En este video hablaremos acerca de la creación de componentes, también de cómo crear componentes basados en línea y algunos componentes que requieren de algún elemento arquitectónico previo para ser insertados. En este video hablaremos como ejemplo, de los componentes que requieren un falso techo. También hablaremos del tab o la ficha Modify o modificar de la Ribbon, donde hablaremos de algunas herramientas como alinear, el offset, el reflejar, mover, copiar, etc. También hablaremos de las restricciones y algunas funciones adicionales. Así que comencemos. Así que para crear un componente vamos a dar clic aquí y aquí en el selector de tipos vamos a poder elegir la familia y el tipo de componente que queremos crear. Esas son todas las familias de componentes que tenemos cargadas en nuestro archivo. Así que por ejemplo, si quiero crear, quiero crear por ejemplo esta silla, entonces simplemente te voy a hacer clic o antes de hacer clic puedo presionar la barra espaciadora para que rote cada 90 grados. Hago clic y ya apareció nuestra silla ahí. Este truco de la barra espaciadora también nos va a servir para alinearlo a un objeto curvo que tenga un radio. Entonces solo voy a situar mi cursor encima de una línea, por ejemplo esta es su circunferencia, y voy a presionar la barra espaciadora. Ahora vemos que se está alineando cada 90 grados, pero con respecto a la tangente o de manera perpendicular a la curva. Entonces ahora si yo lo tengo ahí, ahora voy a separar mi cursor y empiezo a mover mi cursor alrededor del círculo, ven que ya siempre se va a conservar la alineación. Como sea, esto no va a servir siempre con todas las curvas. Por ejemplo, en este caso, si quiero crear mi componente alrededor de esta elipse, no necesariamente no se va a alinear. Sí, eso solo es para tenerlo en cuenta. Ahora también podemos crear objetos. Algunas de las familias o uno de los componentes que vamos a crear podrían también ser basados en línea. Por ejemplo, acá tengo unas sillas que son basadas en línea. Ahora, pero si intento crearlas, en ese momento me va a aparecer un símbolo de prohibido. Eso quiere decir que no puedo crearlas. La razón es que algunos objetos se necesitan de crearse en alguna cara o en alguna superficie. En este caso voy a seleccionar plano de trabajo. Podría crear simplemente un suelo o podría seleccionar plano de trabajo y voy a decirle que plano de colocación es el nivel 1. Y ahora sí voy a poder colocarlo. Otra opción era que simplemente cree un piso y automáticamente va a reconocer que hay un piso abajo y lo va a crear encima de ese. En este caso selecciono plano de trabajo, nivel 1. Y voy a presionar, hacer clic y clic. Y como vemos ya hemos creado nuestro componente que está basado en una línea. Entonces yo puedo extender esta línea por acá y va a multiplicar tantas veces sea necesario los asientos para que cubra todo esto. También eso lo podemos ir a la vista 3D y ver cómo queda esto. Luego tenemos también algunos componentes que se van a tener que colocar en un muro o en un falso techo. Por ejemplo, las luminarias. Voy a presionar en componente de nuevo y voy a darle en cargar familia. Una vez acá voy a ir a iluminación, arquitectónica y por ejemplo voy a elegir alguna iluminación interna de los que haya acá. Por ejemplo voy a escoger alguna de estas, por ejemplo luz de techo cuadro lineal, por ejemplo. Y ahora no voy a poder crearlo porque me está pidiendo algún falso techo. De hecho acá me dice haga clic en techo para colocar el ejemplar. Entonces lo que voy a hacer es ir a un plano de techo. Voy a ir a, por ejemplo acá a nivel 1. Y voy a hacerle nuevo presionar mi componente y ahora sí voy a poder crear y colocar las luminarias. Lo que hace este plano de techo es que simplemente imagínense que es como un plano normal, solo que tenemos un espejo de abajo y estamos viendo cómo se refleja en ese espejo nuestra parte del techo. Es la manera en la que se está proyectando.
nuestro falso techo, que como ya lo había creado antes, está acá. Como sea, siempre, en algunos casos, algunas familias tal vez no se van a poder cargar tan fácilmente simplemente haciendo clic aquí en cargar familia. Por ejemplo, otra vez algún tipo de puerta muy especial, tal vez que sea a través de muro cortina u otros o cosas como por el estilo, que pertenezcan a otro tipo de familias. No lo vamos a poder cargar simplemente presionando en cargar familia. Así que si tienen algún problema de ese tipo, les recomiendo ir a insertar y de acá recién cargar familia, que va a cargar cualquier tipo de familia. Va a ser un poco más general. También una buena alternativa para poder descargar familias es revitsite.com. Les voy a estar dejando el vínculo en la descripción del video, donde van a poder descargar, van a poder hacer no clic aquí en search, van a poder buscar cualquier tipo de familia. Por ejemplo, pongo share y me va a dar los resultados. Es necesario registrarse, que es totalmente gratis, para poder descargar las familias. Así que ahora vamos a hablar acerca del tab de modificar. Así que para esto vamos a ir a otro proyecto que tengo creado aquí. Vamos a cerrar las ventanas innecesarias. Y vamos a empezar utilizando este comando de alinear o AL. Es uno de los que más utilizo. Voy a hacer aquí y vamos a... Lo que va a hacer alinear es simplemente alinear el segundo objeto donde hagamos clic, la segunda línea, con donde está la primera. Por ejemplo, con la primera línea. Por ejemplo, si hago clic aquí, ahora cualquier objeto el que haga clic se va a alinear con esto. Si hago presión aquí y ya está. Si quiero volver a alinear un objeto, tengo que volver a hacer clic aquí. O en este caso, en este caso tengo activada esta opción, que por defecto está desactivada. Si eso está desactivado, entonces cada vez que quiera crear, voy a tener que volver a hacer clic en la línea, porque se termina el comando. Así que voy a tener que volver a hacer clic en la primera línea y luego en la segunda. En la primera línea y en la segunda. En cambio, si está activado, hago clic en la primera línea y todos los subsecuentes objetos a los que haga clic se van a alinear con el del primero. Si hago clic fuera, eso automáticamente se va a cerrar el comando y tengo que volver a hacer clic en la primera línea para empezar a alinear los objetos. Luego vemos también que hay una opción adicional. Si creo, por ejemplo, voy a crear un muro. Y voy al comando alinear. Vemos que tenemos una opción de caras de muro. Por ejemplo, si colocamos centro de núcleo, nos va a seleccionar automáticamente y por defecto el centro del eje del núcleo de nuestro muro. Ya más adelante en parte del muro vamos a hablar acerca de qué es un núcleo. En este caso nos va a seleccionar eso. Entonces hago clic aquí y nos va a alinear a esa parte de ahí. También si queremos seleccionar otras partes del muro porque no nos aparece bien, voy a presionar nuevamente a él en este caso. Y voy a presionar el Tab. El Tab nos va a permitir que conmute las posibilidades de las cosas que podemos seleccionar. Por ejemplo, en este caso selecciono el núcleo y en este caso selecciono, aquí estoy seleccionando el borde del muro. También, ahora que he hecho clic aquí, se han alineado y me ha aparecido acá un símbolo del candado. En ese caso, ese candado nos va a permitir crear una restricción. Si hago clic aquí y ahora presiono Escape, eso quiere decir que ahora este objeto, este componente, nuestro escritorio, está restringido a estar alineado con este muro. Entonces, si muevo este muro, nuestro objeto, nuestro componente, se va a mover con él. Y ahora nuestro componente no lo puede mover ni arriba ni abajo. Solo se va a mover de esta manera que esté alineado con ese componente. De hecho, la alineación también, esa restricción también se puede hacer fácilmente. Simplemente muevo esto aquí, lo pongo acá
nos aparece este candado y ya está también restringido con la alineación. Si lo muevo, se van a mover los dos juntos. ¿Sí? También otra forma de poder restringir los objetos es creando una cota. Entonces puedo hacer clic aquí en medir cota alineada. Creo que también podemos ir al tab anotar y también en alineada es lo mismo. Vamos a crear una cota. Digamos que creo aquí, aquí y aquí. Entre estos 4 componentes he creado cotas. Ahora, aquí nos aparece un EQ, que significa que va a hacer que estas 3 distancias sean iguales. Entonces hago clic aquí y ahora esas 3 distancias son iguales. Y esto nos ha generado una restricción. Entonces voy a salir del comando con Escape y ahora voy a mover esto. Como vemos, esas 3 medidas van a seguir siendo iguales. Yo de la misma manera yo quiero conservar mis restricciones, pero no quiero ver esto porque tal vez me está estorbando en el dibujo. Entonces voy a simplemente presionar suprimir. Voy a eliminarlo. A ver, un segundo. En ese caso he eliminado la restricción. Voy a aplicar de nuevo la restricción. Y puedo moverlo, ok. Entonces voy a eliminar esto. Y nos ha aparecido acá un mensaje. Dice que se está suprimiendo una cota con restricciones de igualdad, pero los elementos seguirán teniendo restricciones. Haga clic en anular restricción para quitar las restricciones o aceptar para conservar las restricciones de los elementos. Lo que nos está diciendo es que acá tenemos la opción de poder eliminar las restricciones o conservarlas. En ese caso voy a conservarlas, así que no le voy a dar en anular restricción, solo aceptar. Y ahora voy a poder, si muevo esto, las restricciones van a seguir ahí. Si quiero eliminar alguna de estas restricciones que tengo aquí, fácil, simplemente voy a hacer clic aquí en mostrar restricciones y nos va a aparecer todas las restricciones que tengamos. Puedo seleccionar las que yo quiera, eliminarlas con suprimir y cerrar mostrar restricciones. Y ahora sí puedo moverlas libremente de nuevo. Así que esa es la manera en la que podemos utilizar restricciones dentro de Revit. Y bueno, les menciono de paso que estamos hablando de la herramienta alinear. Ahora vamos a hablar acerca de la herramienta offset. Vamos a modificar y offset. Acá tenemos unas opciones. En gráfico, lo que va a hacer es que nosotros primero seleccionamos el objeto que queremos aplicar el offset. Digamos que es esta curva. Hago clic y ahora debo hacer 2 clics. Uno, el punto de inicio y otro, el punto de destino del offset. Para especificar la distancia y se aplica. Voy a presionar Control Z. La otra opción que tenemos es numérico. Simplemente vamos a establecer una medida y nos va a previsualizar dónde se va a ubicar la curva a la que apliquemos el offset. También si quiero, por ejemplo, en este caso, aplicarlo a todo el contorno, ubico mi cursor en el borde, presiono Tab y se va a seleccionar todo. Si quiero que sea hacia afuera, Tab y luego hago clic. Este botón de copiar simplemente significa que va a conservar el elemento original. Si lo deshabilito y hago un offset acá, va a eliminarme el objeto original. Bien, así que ahora vamos a hablar acerca de estos botones de reflejar. Es sencillo, voy a seleccionar mi objeto, barra espaciadora para aplicar los cambios, y ahora me permite seleccionar alguna línea. Debo seleccionar una línea, por ejemplo aquí, y va a aplicar el mirror al objeto, y de la misma manera tenemos nuestra opción de copiar.
Este botón de acá también lo que nos va a permitir es lo mismo, explicar un mirror. La única diferencia está en que voy a seleccionar mi objeto, voy a hacer clic aquí y ahora voy a poder especificar exactamente cuál es el plan en el que quiero que se aplique el mirror. Entonces he seleccionado una línea en diagonal, así que he aplicado este mirror a mi objeto. Luego está el comando mover. Simplemente voy a seleccionar ahora nuestro objeto. Bueno, estaba seleccionado eso. Estoy presionando Escape para salir del comando y deseleccionar. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, este objeto, mover, un clic de origen y clic de destino. Este comando de restringir nos va a permitir restringir el objeto en las direcciones, en sus direcciones ortogonales. El comando separar nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de que tenga un muro, voy a presionar WA para crear otro muro perpendicular aquí. Los muros por defecto siempre van a estar unidos. Y si yo muevo este muro de acá, va a conservar esta unión. Entonces, si yo clic en mover, selecciono este muro, barra espaciadora, y ahora le digo que quiero separarlo, voy a presionar clic y voy a moverlo por acá y ahora este muro no se va a separar. No se va a continuar unido. De forma muy diferente, por ejemplo, si lo tengo esto aquí, voy a quitarle el separar y voy a moverlo. Entonces vemos que el muro va a tender a mantenerse unido. Luego tenemos la herramienta de rotar. Selecciono barra espaciadora. Y de la misma manera tengo la opción de restringir y tengo la opción de múltiple. Voy a hacer clic aquí y puedo rotar mi objeto. Así que en este caso ahora vamos a ver la herramienta de copiar. Voy a presionar barra espaciadora y de la misma manera vamos a poder restringir nuestro movimiento y aplicar y hacer múltiples copias. En este caso solo puedo hacer una, porque se ha deshabilitado esto. Si lo activo, voy a hacer clic y ahora voy a poder hacer tantas copias como quiera. Para rotar un objeto, simplemente presionamos la barra espaciadora y ahora nos va a dar la opción igual de poder copiar o no copiar. Usualmente está deshabilitada esta opción, no la utilizamos. Así que para rotar simplemente hago clic de inicio del ángulo y el fin del ángulo. También lo que podemos hacer es simplemente mover nuestro punto de origen, nuestro eje de rotación. Lo podemos cambiar aquí, centro de rotación, colocar y hacemos clic donde queremos que está. O podemos hacer clic en por defecto para que regrese a su origen. Aunque lo que yo acostumbro a hacer en vez de usar estos botones es simplemente arrastrarlo a donde yo quiera que esté mi eje de rotación. Y una vez ahí, lo roto. Ahora, yendo aquí, voy a eliminar esto. Voy a presionar Tab para seleccionar todo, clic y suprimir. Así que ahora quisiera hablar de estas herramientas de acá. Por ejemplo, dividir elemento. Eso simplemente nos va a permitir, como su nombre dice, dividir, por ejemplo, una línea o un muro en dos segmentos. Si colocamos suprimir segmento interno, si hacemos dos cortes, va a suprimir la parte interna o el segmento que esté entre esos dos cortes. De acá, dividir con separación nos va a permitir ingresar a un valor aquí para poder crear una separación a ambos lados de nuestro muro, cuando esto funciona con muros. Ahora, si queremos crear una matriz, presionamos este botón y vamos a seleccionar nuestro objeto, barra espaciadora. Y vamos a poder, por ejemplo, en este caso, agrupar y asociar. Lo vamos a tener activado para ver lo que ocurre. Tenemos el número de copias, por ejemplo, en este caso le voy a dar 4. Y tenemos la opción, bueno, por supuesto, la opción de restringir y la opción de crear
de duplicar, de que nuestro segundo clic sea nuestro segundo objeto o nuestro último. Entonces por ejemplo, en ese caso le voy a dar último, voy a hacer un clic y ahora nuestro segundo clic va a determinar el último objeto. Va a ser, digamos, hasta acá. Y ya lo hemos creado. Si quisiera tener el mismo resultado, pero con la herramienta segundo, hago clic aquí y luego aquí. Bien, ahora voy a salir del comando y vemos que cuando sitúo mi cursor encima de estos objetos me aparece una línea y nos dice grupo de modelo. Lo que ocurre es que estos ejemplares son copias de un mismo grupo. Por ejemplo, voy a hacer doble clic aquí para editar el grupo y ahora puedo editarlo. Por ejemplo, puedo crear presiono WA y creo un muro aquí. Escape y finalizar. Ahora todos los ejemplares se han modificado. Es muy útil si van a tener varios módulos, tal vez de tiendas o algo parecido, y que tal vez después van a querer modificar todas las tiendas al mismo tiempo porque todas son iguales. Entonces conservar esta opción de agrupar y vincular va a ser muy práctico y nos va a ayudar a ahorrar bastante tiempo. Si ya no queremos que esté agrupado, simplemente lo seleccionamos todo y presionamos desagrupar. Y ahora sí podemos nuevamente editar individualmente los objetos. Si no queremos que esta matriz nos cree objetos agrupados, simplemente deseleccionamos esta opción de agrupar y asociar. Y ya nuestros objetos se mantienen sin estar dentro de un grupo. Ahora también eso nos va a permitir también crear, por ejemplo, acá vamos a regresar a nuestros escritorios y voy a crear una matriz, por ejemplo, en este caso, que sea radial. Y nuevamente tenemos las mismas opciones, tenemos el número, podemos mover al igual que en rotar, podemos crear nuestro segundo, nuestro último, podemos establecer un ángulo. Por ejemplo, en este caso voy a establecer un 4 y voy a moverlos acá. Y nos va a crear la serie de escritorios. Entonces vamos a proseguir con la herramienta escala. Voy a seleccionar mi elemento, presiono barra espaciadora. Y ahora tengo dos opciones, gráfico o numérico. En gráfico simplemente voy a hacer clic en el centro a partir del cual se va a realizar la escala. Luego hago clic en mi primer punto de referencia. Y luego en el segundo. Para activar la otra opción, para usar la otra opción simplemente, seleccionamos, vamos a numérico y establecemos el factor de escala. Digamos que queremos que sea el doble tamaño, así que colocamos un 2. Y ahora tenemos que hacer clic en el punto del centro a partir del cual se va a realizar la escala. Por ejemplo, si hago clic aquí, se va a escalar en esta dirección. Bien, ahora vamos a ver esta herramienta recortar y extender esquina. Lo que va a hacer TR, simplemente selecciono un muro y otro muro y se extiende. Eso también funciona con líneas o con otros elementos. Bien. Ahora para usar estos de recortar o extender elemento, lo que va a hacer es que si tengo mi muro aquí, voy a selecciono esta herramienta y selecciono la línea hasta la cual quiero que llegue mi elemento. Y luego clic en este elemento y se va a extender. Esa herramienta funciona de una manera muy similar. Simplemente si digamos que tengo acá varios elementos y voy a crear, digamos, un array de, digamos, 5. Al último, clic aquí y aquí. Y quiero que todos estos lleguen hasta este muro de acá. Entonces activo esta herramienta y hago clic aquí
y arrastro de derecha a izquierda y se selecciona. Hay que tener en cuenta que acá en Revit es diferente arrastrarle de derecha a izquierda que de izquierda a derecha. Si se dan cuenta, si agarro de izquierda a derecha no se seleccionan los elementos. Tengo que seleccionarlos todos o abarcar por completo los elementos para que queden seleccionados. Sin embargo, si lo arrastro de derecha a izquierda, basta con que cubra parcialmente los elementos de mi área de selección para que queden seleccionados. Entonces, si arrastro de izquierda a derecha, solo se van a extender los elementos que haya seleccionado completamente. Luego tenemos estas herramientas de acá. Lo que va a hacer es que van a fijar esos pins, van a fijar nuestros elementos para que ya no podamos moverlos. Entonces si aplico un pin acá, por ejemplo todo esto, ahora ya no voy a poder mover ninguna de estas líneas. Para desbloquear los objetos, simplemente hago clic en este pin y ya queda desbloqueado. Y bueno, finalmente este botón, que bueno es el menos usado de todos, que es eliminar o suprimir, que funciona con el método abreviado de, pero que siempre, como ya lo habíamos mencionado, utilizo la tecla suprimir. En este caso me dice que no se puede suprimir estos elementos, y lo que ocurre es que estos elementos los tenemos bloqueados. Entonces, bloquear un elemento no solo nos ayuda para evitar moverlo, sino también para evitar eliminarlo accidentalmente. Así que eso sería todo por este video. Si te gustó, recuerda que puedes darle me gusta y también puedes suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones de mis videos. Además de que también puedes seguirme en las redes sociales. Gracias y chao.